Semiótica se ha ocupado, entre otros, Barthes, Saussure, Peirce, Greimas, Umberto Eco. A estos últimos se les debe la aplicación del concepto del signo a todos los hechos significativos de la sociedad humana. ¿Pero qué es la semiótica? La semiótica se define como la ciencia general de los signos, pero cuando se habla de signos, se habla preferentemente de signos lingüísticos, y cuando se habla de signos no lingüísticos como las señales de tránsito, se sabe que el aprendizaje de estas clases de signos no es posible sin la participación de los signos lingüísticos. Por lo tanto, la semiótica no es una ciencia distinta a la lingüística. Todo el mundo admite que la palabra es el signo compuesto de dos partes. Los gramáticos medievales llamaron forma y concepto a esas dos partes. Saussure, por su parte, las llamó de varios modos: imagen acústica y concepto, significante y significado, y signo e idea. Saussure fue el primero que habló de la semiología y la define como una ciencia que estudia la vida de los signos en el seno de la vida social. El americano Peirce, considerado como el creador de la semiótica, coincide igualmente la teoría general de los signos que llama semiótica, ambos nombres basados en el griego semenión, significa signo. Hoy la investigación llamada semiología por quienes prefieren lo europeo o semiótica por quienes prefieren lo americano se centra en el estudio de la naturaleza de los sistemas autónomos de comunicación y en el lugar de la misma semiología ocupa en el saber humano. Las principales teorías de la semiótica. Varios autores de las distintas escuelas de semiótica ven el signo desde sus análisis. Saussure, el signo lingüístico, unión del significado y significante, una entidad de dos caracteres formada por imagen acústica y concepto. Peirce, es un signo general, triádico y pragmático. El signo tiene su fundamento en un proceso. La semiosis es la relación real que subyace al signo. El signo es algo que está en lugar de otra cosa, no como sustituto, sino como representante de. Barthes habla de la significación de los objetos, es decir, percibe a los objetos como signos dentro de un sistema estructurado. Funciones del signo. Función emotiva. Apunta hacia una expresión directa de la actitud del emisor. Función referencial. Tiene que ver con todo el tema que provoca la comunicación y no solo con el mensaje. Función poética. Pone el acento sobre el mensaje en sí mismo, sea de cualquier género, periodístico, literario, político, etc. Función fática. Sirve esencialmente para verificar si el circuito funciona, es decir, establecer, prolongar e interrumpir la comunicación. Función metalingüística. Apunta a verificar si el emisor y el receptor utilizan el mismo código. De allí que se hable de metalenguaje. Se explican términos cuyo significado se desconoce. El estudio del lenguaje es el estudio del código propiamente. Función conativa. Está orientada específicamente al destinatario receptor. Semiótica del arte y cultura visual. Semiótica del arte estudia, analiza y describe los sistemas de los signos artísticos, así como su significación. La significación comprende distintas operaciones por medio de las cuales se representa la realidad social y cultural mediatizada por los signos. La cultura visual es tema de debate para algunos críticos. Para algunos es simplemente la historia de las imágenes, manejada como un concepto semiótico de la representación. Otros consideran que es una forma de crear una sociología de la cultura visual que establecería una teoría social de lo visual. No obstante, desde un punto de vista más activo, se basa en el papel determinante que desempeña la cultura, más amplia a la que pertenece. Esto quiere decir que realzaría aquellos momentos en que lo visual se pone entredicho, se debate y transforma como un lugar siempre desafiante de interacción social y definición en términos de clase, género e identidad sexual y racial. Se define a modo de una calidad característica de un sistema de impresión donde lo percibido y lo perceptible se constituyen como formas gráficas o icónicas en un sistema semiótico determinado. Se puede entender como parte integral de la sociedad, ya que lo encontramos en la televisión, internet o hasta una pieza publicitaria, pasando por el dibujo y la arquitectura. De ello que los sistemas de signos constituyen sobre todo los lenguajes culturales.
Con su origen se da la teoría de la imagen, como lo llama William James Thomas Mitchell, según la cual algunos aspectos de la ciencia y la filosofía occidental han adoptado una visión del mundo más gráfica y menos textual. Esto supone un importante desafío a la noción del mundo, como un texto escrito que domina con gran fuerza el debate intelectual, tras los movimientos lingüísticos como el estructuralismo y postestructuralismo. La cultura visual tiene como labor principal comprender de qué modo pueden asociarse estas complejas imágenes que han sido creadas en un medio o en un lugar, alejando nuestra atención de los escenarios deestructurados y centrándola en la experiencia visual de la vida cotidiana. Los elementos visuales se pueden presentar en fotografía, películas, etc. La relación entre estas dos es que la semiótica del arte investiga los productos visuales en el marco de una cultura histórica explícita. La obra de arte desde la semiótica. El lenguaje artístico está constituido por dos niveles. En el primero encontramos el nivel base, el cual consta de unos elementos que sirven como soporte a la función connotativa, palabra, sintaxis, morfología, código, tomados de la lengua natural, oral o escrita en un estrato lingüístico. En el segundo encontramos el connotativo. Este se vuelve comunicativo. Aquí el elemento es capaz de sugerir otro significado. Un ejemplo de ello sería en la literatura. Allí encontramos características o cualidades de las obras como intensidad, tono, color. De igual forma, en el cine nos podemos encontrar con los contrastes, los ángulos, los enfoques, etc. El objeto artístico para su recepción requiere de una doble codificación al interior de la estructura sígnica de la obra por parte del receptor, el cual en posesión de ciertos códigos para el proceso de producción de sentido expone lo esencial de la interpretación artística. Se hace en la codificación que hace uso de la utilización connotativa de los elementos de base. El signo artístico es paradigmático, pues instala una semiosis de mundo. El arte es un ente proyectado a partir de la realidad, interroga la realidad y la pone en cuestión a los mecanismos con que se estudia. No hay un tiempo ni un espacio reducido. La obra trasciende generaciones. 3 son los niveles en los que se manifiesta el signo. En el primero encontramos el sintáctico, en el cual hay una relación entre los signos. Los signos proyectan su función comunicativa en unidades mínimas, fotograma, plano, unidades más complejas, escenas, secuencias, hasta llegar al signo absoluto, fin. De esta forma, su estudio iría desde la forma física de los signos en el discurso y la relación conceptual entre ideas que son mensajes significativos para el mensaje espectador. 2. Semántico, donde se encuentra el significado comunicante en el lenguaje artístico y a partir de la expresión forma. El nivel connotativo abre la posibilidad de polisemia de las significaciones que sobrepasan la univocidad de los significados de nivel denotativo. 3. Pragmático, en el que se evidencia la relación de los signos y los usuarios, la proyección de combinación de signos como interpretantes de un sentido con miras a un receptor y se evalúa la serie de relaciones suscitadas entre el autor y el receptor a través de la obra. Ideas que comunica una imagen. Igual que en los signos lingüísticos, debemos tener en cuenta que nos encontraremos con dos tipos de valores semánticos. Valor denotativo. La denotación es lo que literalmente nos muestra la imagen, lo que percibimos inmediatamente. Valor connotativo. La connotación no es observable directamente y puede no ser igual para todos los receptores, sobre todo cuando pertenecen a culturas o grupos sociales diferentes. La semiótica opera bajo la teoría de que una imagen solo puede ser entendida desde la perspectiva del observador. El artista es suplantado por el observador como proveedor del significado, incluso hasta el punto de que una interpretación sigue siendo válida independientemente del hecho de que fuera inconcebible para el creador del objeto artístico. Es decir, que lo que me gusta puede no gustarle al otro. Lo interesante es que vamos creando una subjetividad expresada en el gusto por aquello que vemos, teniendo el derecho a la individualidad del observado. Es importante tener en cuenta que la semiótica del arte es una rama de la semiología que trata sobre el estudio o interpretación de las imágenes, objetos e incluso gestos y expresiones corporales, para comprender o acoger una idea de lo que se está visualizando. Por esta razón, la pintura es un buen ejemplo de sistema semiótico que utiliza la aplicación de ciertos esquemas de análisis. Por esto, el objeto principal de la semiótica del arte es el signo artístico, ligado a la significación artística y a todo tipo de significación sensible, estético, como también investiga todos los productos visuales en el marco de una cultura histórica determinada.
El signo artístico es el objetivo principal, ligado a la significación artística y a todo tipo de significación estético visible. El significado de un contexto pictórico concreto debe ser visto en relación con posibilidades alternativas, como por ejemplo de perfil en lugar de frontalmente. Shapiro combinaba este método con el trabajo de Peirce, cuyo objeto, signo e interpretación proporciona una estructura para su aproximación. Alex Potts demuestra la aplicación de los conceptos de Peirce a la representación visual mediante su examen en relación con la Mona Lisa, viendo este cuadro como algo más allá de su materialidad para identificarlo con un signo. La semiótica del arte es considerada como un sistema significativo estructurado como un lenguaje. El artista, por medio de objetos estéticos, representa símbolos que expresan estados emocionales, unas más fáciles de comprender y otras más complejas para el observador.